tardes, queridos amigos. Y aquí estamos nuevamente en una nueva edición de su programa preferido de la tarde de los viernes, La Tribuna, con su profesora también muy querida para todos mis oyentes y seguidores, la profesora Irene Puigver. Y bueno, estamos saliendo, a Dios gracias, desde Chacao. Y en los controles a mi querido mano derecha Carlitos, un besito Carlitos hoy para ti, y en la producción Toti López Pocaterra, y bueno, en la dirección nuestra querida amiga Ana Mirella Obregón. Y bueno, esta tarde promete, amigos, porque como siempre saben que este programa tiene un selecto público que lo sigue, pero además del selecto público que lo sigue, selectos entrevistados. Y por eso ese selecto público que nos sigue siempre tiene un interés especial en todos los temas que desde esta tribuna educativa se les hace llegar tanto a los hogares como a las personas que están trabajando a través de la web. Recuerden que se pueden comunicar también por la www.sintonía1420.com. Y tenemos audio en vivo, tenemos además lo que más le encanta a esta su conductora, el chat. Así que espero que hoy haya muchas preguntas y comentarios a través del chat. También recuerden que se pueden comunicar conmigo a través del 264-1494 y 264-1619. Recordarles que siempre las postproducciones de cada uno de los programas quedan en YouTube, el canal de YouTube de La Tribuna. Entonces recuerden también seguirnos a través del canal de YouTube, que allí siempre estarán para el recuerdo, para un mejor afianzamiento de la información, toda vez que se ha producido el programa en vivo, la postproducción del video de todo lo que acontece aquí en este momento en vivo. Y adicional, recuerden pues que su servidora la pueden conseguir también a través de sus redes sociales, a través de @latribuna, el Twitter, y a través también del Face, Irene Puigver. Así que bueno, ya saben que espero siempre sus comentarios, y para mí es muy importante aquel seguimiento que ustedes logren hacer de todos los programas que aquí siempre se develan. Y bueno, amigos, quiero también recordarles que este mensaje que me gusta tanto, como es atribuido a nuestra recién canonizada, la Madre Teresa de Calcuta: recuerda que todo aquel que llegue a ti se vaya mejor y más feliz. Bueno, esto creo que nos va a dar importante inicio a este programa de hoy, que tiene que ver precisamente con la violencia, cómo mitigar la violencia, cómo hacer, qué pasos de alguna manera seguir en materia de protección y seguridad. Y para ello pues les he traído a una gran amiga de la infancia, pero también muy profesional, la doctora en leyes, como mucha gente dice por allí, la abogado Elda de Sousa. La doctora Elda de Sousa pues ha tenido a bien hoy traernos este temazo que es de gran actualidad, de mucha importancia para la formación de la ciudadanía, sobre todo también para aquellas mujeres que en muchos momentos pues se han sentido violentadas o que están siendo violentadas y no lo saben, porque hasta yo misma me acabo de enterar aquí antes de comenzar la producción al aire, pues que existen 19 casos tipificados en las leyes venezolanas con respecto a violencia. Entonces, bueno, todo un tema, me parece que es de gran envergadura, de gran difusión social. Y bueno, vamos entonces a darle la bienvenida a la doctora Elda de Sousa. Elda, bienvenida a tu programa, La Tribuna, esta tribuna que bueno, que siempre quiere compartir, ¿sabes? Comentarios, pero sobre todo temas de mucha formación. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los escuchas. Como les dije, soy Elda de Sousa, soy abogada, graduada en la UCB, y hoy tocaremos un tema muy interesante, que es la violencia en general, ¿no? Sabemos que hoy en día vivimos tiempos muy convulsionados, donde pareciera que la violencia es un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida entre las personas. Y hay un fenómeno muy importante, que es la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. A pesar de que vivimos en una sociedad occidentalizada, donde se supone que debería existir
una mayor reivindicación de los derechos de las mujeres y de las minorías, observamos que hay como una respuesta o contraposición al incremento en un mayor machismo inclusive, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley está tipificada en el marco justamente de protección hacia la mujer, como ser vulnerable a esta condición, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar qué es la violencia. La violencia es... Justamente te iba a preguntar eso, o sea, que nos hicieras una diferencia primero entre qué es la violencia y qué es la violencia de género. Exactamente. La violencia es todo aquel acto coercitivo bajo amenaza, constreñimiento, presión, para que se ejerza una voluntad. Vale. Una voluntad, ¿no? O digamos, una reacción, una acción-reacción. Okay. Mientras que la violencia de género es aquella que es específicamente hacia un género, en este caso el género femenino. Esa sería la diferencia. Muy bien. Debido, bueno, a que sabemos que durante un fenómeno, o sea, cultural, que siempre la mujer ha estado bajo el sometimiento, quizás por el detrimento de la capacidad física, digamos, en el sentido de la fuerza, que el hombre posee mayor fuerza, y se ha teñido una serie de prejuicios de que la mujer, estamos hablando pueda ser un poquito más digamos, estar en una situación de desventaja, pues, en una situación de desventaja sería y digamos que esa violencia se ejerce en condición del género, pues del género femenino en base a la, digamos, diferencia de la capacidad física. Específicamente esa es la diferencia, porque, o sea, la mujer, la posibilidad de fuerza, pues, o de capacidad física, bien sea por también la estructura, ¿verdad? Ósea, la estructura orgánica de la mujer, de alguna manera puede tener implicaciones de ser un ser como más débil en materia de la fuerza que un hombre puede gestar sobre ella. Pero en este sentido estaríamos hablando de una violencia física, ¿no? Porque ya nos hablarás de todos los otros tipos de violencia que quizás pueden ser hasta más connotativas y mucha mayor y de mayor impacto, si se quiere, para la mujer. Ese es otro tipo de violencia, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, continúa un poco dándonos a conocer lo inherente con ese marco legal del cual nos venías hablando antes de que te interrumpí, te pedí esa diferencia entre las dos violencias. Bueno, tenemos que en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, esta es una ley relativamente nueva, ¿verdad? Ha sido muy criticada porque se le tilda de sexista, ¿no? De proteger exacerbadamente a la mujer. Había anteriormente una ley, la Ley de Protección a la Familia, que era un poco, protegía más por ejemplo, a tercera edad, a los abuelitos. Tenemos en la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres, una libre de violencia, el artículo 15, las formas de violencia, que se ejecuta, que está tipificado en la ley. La primera violencia psicológica, como aquella presión o constreñimiento o amenaza de manera psicológica, de amedrentamiento hacia la mujer, por ejemplo, tú no vales, tú no sirves. Tenemos en el segundo caso el acoso u hostigamiento, que es la amenaza, y es diferente a la amenaza. El acoso es una actitud perturbadora, una actitud constante, sutilmente amenazante. El hostigamiento para que tú cumplas mi voluntad, pues, digamos, cumplas mi deseo. Hay entonces una gran dosis de manipulación de la parte del violentador. El violentador, obviamente, la violencia psicológica, el acoso y el hostigamiento. Y es posible que la mujer detecte realmente esa actitud de manipulación hacia ella, porque de repente puede verlo como algo muy normal, ¿no? Porque si, por ejemplo, es dentro de tu círculo familiar, igual pudiese suceder que estás siendo violentado, pero desde una manipulación tan sutil como acabas tú de expresarte, que igual no te das cuenta, pero estás siendo realmente violentado, ¿no? Eso está dentro de una de las tipologías. Vale. Tenemos la amenaza,
que es la amenaza de, puede ser la amenaza de muerte o la amenaza de generar cualquier hecho que violente a la persona, bien sea en su integridad, en su dignidad, en su ámbito laboral. Vale. Esa es la amenaza. La violencia física, que es el ejercer fuerza física o daños eminentemente físicos sobre la persona. La violencia doméstica es muy interesante porque tenemos la conducta activa u omisiva, constante o no. Por ejemplo, la activa y la omisiva, ¿cómo se maneja eso? Pudiera para ser, que los oyentes tengan más facilidad de entender esto. Si usted en su núcleo, una persona en su núcleo familiar, sabe, por ejemplo, que el esposo agrede a la esposa y hace omisión de eso, es una conducta omisiva, o sea, no le hace caso, se hace la vista gorda, lo ve como normal, eso es una actitud omisiva hacia la violencia, está omitiendo un hecho violento que tiende a, digamos, empapar a toda la familia, pues a todas las personas involucradas. Está la intimidación, que es una sutil amenaza, más sutil que la amenaza, y la persecución y la amenaza. Puede ser por parte del cónyuge, concubino, exconcubino, persona con cualquier relación afectiva, ascendientes, descendientes, parientes y colaterales. Cuando estamos hablando de violencia doméstica es que se genera ese tipo de acción en el hogar, en el núcleo familiar, ¿no? Tenemos posteriormente la violencia sexual, que es aquel constreñimiento a que una mujer efectúe actos sexuales en contra de su voluntad, bien sea por presión psicológica, bien sea por otros factores que hablamos, pero va específicamente, digamos, el móvil es sexual. El acoso carnal violento es diferente, porque el acoso carnal violento es, digamos, el acceso a la víctima sin violencia sexual directamente, pero sí con un acoso, pues, sí de una manera, una violencia más sutil, pues. Yo te acoso, yo te intimido para que ocurra el acto carnal. Por ejemplo, fíjate, yo pienso que es importante hacer un pequeño alto aquí y de repente hacer una diferencia entre lo que es el acoso carnal violento, ¿verdad? Y lo que sería el constreñimiento o la violencia sexual. Exacto. Porque igual se pudiera se puede interpretar de la misma manera. Entonces, más o menos, ¿cuál sería como el punto de diferencia, el punto de encuentro entre ambos tipos de violencia? La violencia sexual pudiéramos inclusive tildar la violación, pues yo te violo, mientras que el acoso sexual que puede ser algo externo, no necesariamente tiene que ser una violencia dentro del ámbito de tu contexto de vida, puede ser simplemente fuera de una situación eventual ocurrida. Exactamente, mientras que el acoso carnal violento, cuando hablamos de acoso, es una persecución continua y constante, ¿no? Pudiera ser inclusive en caso laboral. Incluso que ocurre mucho el jefe que hace presión para que la persona tenga relación íntima con esta persona. Que es como que hay una manipulación también al mismo tiempo. O sea, se pudieran vincular entonces esas dos violencias, la violencia que anteriormente nos referías, donde hay acto permanente de manipulación, y en este caso manipulación pero a través de ese acoso permanente. Exacto, que es el acoso casual violento y la violencia sexual. Ya. Tenemos interesante. La prostitución forzada como aquella intimidación hacia la persona para que ejerza trabajo sexual de manera obligada, ¿no? La esclavitud sexual, que es también bastante parecida, pero digamos es mucho más, sus condiciones son mucho más inhumanas, digamos, más fuertes. Pero en ambos casos estaría esto asociado con el tipo también de trata de jóvenes que están siendo de alguna manera incorporados por esos grupos, pues, de mafias que existen para la trata de la mujer. Me imagino que en estos dos tipos de violencia, lo que acabas de señalar, creo que de alguna manera están sumergidos en este tipo de contextos. Exactamente. Por ejemplo, pudiéramos dar un ejemplo de esclavitud sexual. No sé si hace poco ustedes lo vieron en España,
unas jovencitas que eran engañadas, o un grupo de personas, no recuerdo, eran engañados que iban a España, iban a tener trabajo y realmente eran drogados, eran sometidos a esclavitud sexual, y estas personas apenas le daban la comida, algo así, no podían salir del contexto donde estaban. Estaban en un refugio, o sea, prácticamente encarceladas, totalmente fuera de libertad. Bueno, y además de ser una prostitución forzada, y ahí hay un caso de esclavitud, porque vemos elementos de esclavitud, por ejemplo, el que una persona no pueda salir esclavizada, obligada a estar en un espacio cerrado, bajo sedante, ahí vemos condiciones de esclavitud, ¿no? Pero al mismo tiempo, me imagino que supeditada a las órdenes de personas específicas que están trabajando, o sea, que son, vamos a decir, que los capos, por decir algo, ¿no? Los organizadores de estas mafias que de alguna manera necesitan que esas personas estén esclavizadas a ellos. O sea, también es por el tema, la misma situación de amenaza, de manipulación, de hostigamiento. O sea, ahí estarían como que todos los tipos de violencia. Claro, ahí vemos claramente la tipología de prostitución forzada y esclavitud sexual. Claro. Y esclavitud sexual. Se tienden a mezclarse muchos tipos dentro del delito. El acoso sexual, que ya sabemos que es el acoso constante, reiterado, de obligar a una persona a tener relaciones con otras. Inclusive si estamos en presencia de que sea el esposo, claro, que legalmente pues concebido dentro del matrimonio, incluso un esposo, ¿eso se puede realmente dar o es que están... Ajá, me gustaría que explicaras un poquito esa parte. Aquí hay muchos bemoles, ¿no? Porque nuestro actual Código Civil habla sobre el débito conyugal como uno de los requisitos del matrimonio, o una causal del divorcio, ¿no? O sea que el débito conyugal es la obligación que tiene el cónyuge o la cónyuge de estar sexualmente con otra persona. Eso es muy delicado, ¿no? De hecho, este código ha estado por ser derogado, pero todavía no se ha dado en su totalidad, pues tenemos el antiguo código. Y estamos hablando del acoso sexual. ¿Hasta qué punto, verdad? Allí hay una discrepancia entre el Código Civil y esta ley, que es una ley especial, porque entendemos como acoso sexual cuando yo intimido a una persona, si sea en contra de su voluntad, para que tenga relaciones conmigo, ¿verdad? Entonces allí habría una incongruencia, ¿verdad? Claro, fíjate que yo ahorita en este momento, amiga, estoy pensando, se me ocurre pensar lo siguiente, ¿verdad? Una de esas ideas mías locas. De repente pudiera, ¿por qué no?, ser una conducta típica del hombre dentro del matrimonio, ¿no? Que, bueno, que una manera de limar asperezas o de lo que sería una reconciliación después de una diferencias de opiniones o de un tanto, por decirlo así, trifulca, ¿no? Un poquito más elevada que una diferencia de opinión con la esposa. Igual, pues busca tener relaciones sexuales con ella, pero desde entonces el impulso, desde la impulsividad, desde lo que sería la parte reptiliana, ¿no? Que es más instintiva, o sea, es una reacción que emocional, ¿no? Entonces eso pudiera ser tomado de alguna manera como un acto de violencia sexual. Bueno, fíjate, cuando la mujer de repente pues no está en sintonía con esa reconciliación o tiene una deuda emocional mayor y realmente no le provoca pues estar en ese momento en un proceso de intimidad con el mismo esposo. Bueno, como te digo, hay una incongruencia entre ambas leyes. De ambas leyes, porque aquí está tipificado como el acoso sexual, ¿cierto? O sea, ella puede ser de repente acosada por el esposo y no quiere tener relaciones sexuales, mientras que el Código Civil establece que debe existir o una causal del divorcio es el débito marital. Obviamente existe el factor emocional que no es tomado en cuenta. No es tomado en cuenta el factor emocional de la persona, digamos, que es acosada o es agredida o es intimidada. Ajá, pero entonces fíjate que obviamente ya tú nos lo estás diciendo. Tenemos entonces una gran controversia legal. Una controversia porque si el código civil, ¿verdad?,
me dice o sea, Causa prácticamente me está avalando la violencia sexual en el ámbito de un matrimonio. Pero se puede manejar, por ejemplo, si yo tengo un esposo y este esposo quiere que tengamos relación sexual y ya yo no quiero emocionalmente tenerlo, es una causa al divorcio, obviamente. Puede ser contemplada delante del juez o a través del nivel o la demanda, que es una causa al divorcio, inclusive, inclusive de ambos cónyuges. Ya. De ambos cónyuges. Pero entonces en ese caso sí se ampara el hombre también. Sí, porque claro, pudiera ser claro. el comportamiento de cara de la mujer de la mujer cónyuge hacia su esposo, ¿no? Sí, digamos, al no haber débito conyugal, hay una causal tipificada del divorcio. Sí. Tenemos Bien. entonces después, muy importante, que pasa mucho, la violencia laboral. La violencia laboral hacia la mujer, el detrimento de la mujer, por ser mujer es menos capaz, tiene menos capacidad, los chistes o subestimarla en su capacidad laboral, eso ocurre. O por ejemplo, lo que tiene que ver con perseguir a una mujer en todo lo que hace, de repente es muy buena profesional y es una profesional que está siempre metida en todas, ¿verdad? Y eso de alguna manera pues pudiera generar una especie de celo profesional con un jefe, con la misma jefa, porque pudiera ser en la misma condición, o ya hablaríamos de otro tipo de violencia. No, cuando no es de hombre a mujer. Es muy importante porque la ley, en muchos artículos de la ley no se especifica el género, ¿no? Esto es una ley de protección hacia la mujer. Vale. O sea, en ese aspecto de protección a la mujer, pero no habla específicamente de quién pudiera ser el agresor. ¿Cuál es el género del agresor? La he estudiado yo y la he visto así, ¿no? Viene la violencia patrimonial y económica.